proyecto de Virreinato específicamente es de 2008, entonces lleva todos los años. Fíjate que en aquellos días, en 2008, estaba dando un curso hacia cómo poder utilizar las herramientas de la tecnología para dar clases. O sea, andaba yo pescando cualquier cosa que tuviera un viso de que se podía usar para eso. Y así di con Second Life, di porque Inés me metió, ¿no? Y entonces dije, yo creo que tiene posibilidades esto, y al principio nada más era explorar. Luego era si lo voy a usar, y siendo historiador del arte, a lo mejor es para difundir arte. Y luego decidí escoger un periodo como el más maltratado, el que menos está visto, y de ahí surgió eso, el Virreinato. Ahora el de 2008 era otra cosa, pero pues así empezó. Absolutamente, como que he dejado de decir cómo lo quiero ver, saltarme un poco más a que me digan cómo pudiera ser. Cambia constantemente, cambia un mes con mes, que de hecho es una de las advertencias que te hago. No está fijo, la manera en cómo esté hoy no va a ser en cómo esté dentro de 2 meses. Entonces sí, cambia, y creo que eso es como de las partes más bonitas, el ver qué es lo que el grupo que está gravitando hacia él quisiera que fuera, y las posibilidades que le ven, ¿no? Eso me parece padrísimo. Los planes que tenemos es algo que incluso estaba comentado por ahí, que debiera parecerse más a... O sea, originalmente solo era vivir la experiencia de una época, entonces eran 2 casas. Y luego alguien dijo, pero es que la experiencia de la época no es nada si no se tiene una iglesia para oír misa. Y se puso eso. Y luego alguien dijo, y un palacio. Y luego alguien dijo, ¿y la taberna, pues dónde? ¿No? Y de ahí nos pasamos al teatro, de ahí al fuerte, de ahí a las exposiciones. Entonces, un poco mis planes es abrirme a escuchar qué es lo que hace falta, y ahorita lo que más recae es que Veracruz no es histórico y debiera serlo. Y creo que debemos corregir eso. El consentido es Aldo, ¿no? Aldo es... Todos ellos soy yo, pero editado de alguna forma. O sea, hay más énfasis en algo mío y menos énfasis en algo mío. En el caso de Aldo, el énfasis está en la responsabilidad y en el compromiso hacia la historia del arte, hacia la difusión de la educación. Entonces, en ese caso, Aldo es el super yo. Luis Mejía ha sido ubicado como villano, a pesar de que en todo su currículum no hay una sola cosa mala que haya hecho. Nunca ha robado, nunca ha maltratado nada. Pero se le fue generando el personaje, y es bueno que haya villanos ahí. Él lo que tiene es como una visión comercial de las cosas, y es como mi lado práctico hacia cómo poder distribuir las cosas, cómo poder generar cosas. Entonces es como este lado práctico, económico él. Chuti es un avatar que originalmente hice para poder trabajar sin que me conociera nadie. Chuti era el personaje que no conocía a nadie y que no tenía cuates, entonces podía yo trabajar tranquilamente sin ser detectado que estaba metido dentro. Entonces ese es el personaje. Ante la pregunta que ya algunas de tus compañeras me dicen que si soy el virrey o no, soy uno de 3. O sea, el virrey es un colectivo, ya habemos 3 personas que lo manejamos. Por eso se necesita permiso de las otras 2 partes para poder utilizarlo. Implicaría que va a suceder algo importantísimo. Si no, no tiene caso que se meta. Los poderes del virrey no deben ser, no deben estar sueltos por ahí, ¿no? Soy titiritero, y me temo que me es muy difícil. El otro día que me pediste que el virrey se sacara una foto, me costaba un trabajo imposible dejar de ser lo que se supone el virrey debe ser. Yo veo el mono y actúo como si tuviera una marioneta en la mano, y entonces tiene que hablar como la marioneta habla, pues. Entonces sí, me es muy difícil no dejarme influenciar por cómo se ve y cómo se viste. Me meto en el personaje, por decirlo así. Sin embargo, lo que insisto es, todos ellos son una parte mía, ¿no? Son diferentes partes de lo que yo considero yo, ¿no? Sí, me ha permitido poner énfasis en algunas partes que me han llevado a descubrir cosas sobre mí. Siempre les he dicho, yo quisiera hacer algo.
O sea, él es de un eficiente que yo no logro ser en la vida porque yo me distraigo mucho siendo a veces chuti, ¿no? Pero en el caso de las capacidades de algunos de ellos, es muy interesante ver cómo pasa. Es muy interesante ver, insisto, cómo Luis Mejía ya ni aunque se porte bien lo van a tratar bien, es el malo y ya. Entonces sí, me han ayudado a entender más sobre mí, ¿no? Sobre mi psicología personal. Sí, porque es una maqueta muy padre, te puedes hacer absolutamente todo y te enseña incluso lo que no querías conocer. Por ejemplo, a la hora de que se hizo una maqueta para tratar de llevarles a los alumnos a partir de la experiencia y no del dato, cómo se vive una época y a partir de eso interesarlos en arquitectura, en arte o en ciertas costumbres de esa época, lo que acabó sucediendo es, creo yo, lo que debió de haber pasado en esa sociedad, pero lo que seguramente pasa hoy en la nuestra. Del 100% de los habitantes, un 5 se compromete a hacerlo todo y el otro 95 se sienta a esperar que se haga, o si no, mejor se va para otro lado. Y creo que esa es la situación de cualquier sociedad actual. Hay una parte que carga con el resto. Fíjate que eso está interesante porque originalmente explícitamente se dijo que no existiera ninguna y no se podían utilizar títulos y se advirtió que nadie podía usarlo en el nombre. Es decir, ahorita que nos aparece una condesa de la pluma y que hay un marqués de no sé qué y el duque de Orleans y que un fulano se decidió llamar Alfonso X el Sabio, o sea, su majestad, me parece que eso pues nada más habla como de las pretensiones de la gente que se lo pone. Pero específicamente a la hora de que se arrancó esto, se dijo todos vamos a hacer lo mismo. Y lo que fue sucediendo fue que algunas personas entraban con intenciones a veces sin mucha maldad, pero solitos entorpecían el camino de los otros. Entonces fue necesario a la larga, nada más por logística, que hubiera personas que tuvieran mayores posibilidades de hacer más cosas y que ciertas cosas peligrosas no las pudiera hacer cualquiera. Y entonces se empezó a jerarquizar quién tiene permisos para construir, quién no, dónde sí y dónde no. Y eso nos llevó a una jerarquía y bueno, la época lo exigía, que fuera monárquica. Es absolutamente vertical, ¿no? Tiene algunos escalafones horizontales, pero viene desde arriba y hay una persona que lo puede todo, hay personas que pueden algunas cosas y hay quienes nada más van a ver y a disfrutar. Yo diría que sí, te conocí a ti, ¿no? de entrada, y en el caso de Luisa y yo nos conocemos desde que éramos alumnos los dos, pero creo que nos acercó, o sea, creo que nos llegamos a entender más que como colegas, maestros, como personas. Entonces, creo que en ese sentido sí hemos compartido mucho más y sido más sensibles al otro, creo. Las razones prácticas es que cuando uno consigue, bueno, y técnicas, que cuando uno consigue rentar una de estas islas, se le da a uno un espacio de 5,000 figuras. Y esas 5,000 figuras incluyen desde las sillas hasta los palacios y la ropa. Entonces uno tiene que poder hacer el cálculo de cuánto de un edificio puede llevar al detalle y cuánto es más bien una estampa que simule volumen donde no lo hay. O sea, hay que escoger cuáles volúmenes son importantes para darle credibilidad y cuáles meramente son decoración. Y en ese sentido, dentro de los 5,000, es decir que Veracruz está en 4,600 figuras, permitiendo 400 para si hay una fiesta que llegue la gente con sus pelucas y sus zapatos y todo. Estamos al borde del colapso. Se ha pedido más y vamos a ver, así que es cosa de echar números y agarrar una calculadora y calcular cómo puede funcionar este mundo para que se pueda optimizar y quitar los volúmenes de donde no los necesita y pasárselos a lo que sí se necesite, y cómo hacer a lo mejor los vestuarios más ligeros, las pelucas sin tantos prims, ¿no? Sin tantas figuras. Entonces hay que sopesar eso. Es lo que decía yo lo deseable sería que pudiéramos hacerlo todo. Lo posible son 5,000 y entre lo deseable y lo posible hacemos lo que se puede.
Pues lo que más me gustó es que sí hubo un renacer del sentido de la época en los alumnos, así sí hubo un interés en personas que de plano no les interesaba, que un plan que a lo mejor fue muy inocente de mi parte, a la hora que cayeron ciertas personas ahí, como Alberto Peralta, como Beto, de Historia del Arte, como tú, como Juana, como Luis Manuel, lograron hacer un planteamiento que no pudiera haber visto yo. O sea, tiene suficientes ángulos como para enriquecer esto, más allá de lo que se me hubiera podido haber imaginado. Entonces, esa colaboración social es la que me importa, me llama la atención, en la que empiezo como dedicarle más en la medida en la que pueda. Ahora, como es un colectivo esto, no tengo ya yo las decisiones absolutas, no las tuve nunca, pero ahora que se están comprando tierras al lado y que los de junto tienen sus propios permisos y como las llaves de sus propias cosas, pues solo podemos sugerir, escuchar y apoyar, ¿no? Entonces eso es lo que me ha llamado más la atención, como el crecimiento orgánico que tuvo el proyecto de ser pues digamos una puntada personal a volverse un colectivo de ideas muy interesantes.